damos la bienvenida a nuestros hermanos de las redes sociales que ya han compartido con nosotros. Y la predicación que tenemos para hoy se titula La ceguera física y la ceguera espiritual. Hemos leído en el Evangelio de Juan todo lo que es referente a este ciego que Jesús se encontró y que era ciego de nacimiento. Era un hombre joven, menor de 40, de 30 años, porque vivía con sus padres, todavía no se había casado, y como no podía sustentarse por sí mismo, tenía que ir a mendigar y tenía que ir a pedir para el sustento diario de su comida. ¿Qué es la ceguera? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es la ceguera? La respuesta es que no veo, que no puedo ver, pero exactamente la ceguera es la característica de no ver la luz. Es lo único que tiene. Un ciego no puede ver la luz. Entonces, para un ciego siempre todo es oscuridad. Cuando alguien está perdiendo la vista, la característica es que todo se le vuelve oscuro. Hay como una niebla oscura que se va oscureciendo la vista, porque va perdiendo poco a poco esa visión de la luz, de esta luz que entra, que refleja sobre los objetos y que nos lo dejan ver. En la Biblia, la oscuridad siempre representa el pecado. Y la luz siempre representa la posibilidad de ver el pecado. Por eso dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, porque Él era el que mostraba el pecado que había en el mundo. ¿Cómo lo hacía? A través de su vida, a través de obedecer los mandamientos de su Padre, cosa que los demás seres humanos era imposible o es imposible de cumplir al 100%. Pero Jesús los cumplía y Él era la luz del mundo. Por eso nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, porque una vez hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros, una vez hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, somos testigos de Él. ¿Y testigos cómo? A través de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de expresarnos, de movernos en todas las cosas que hacemos. Pero Juan, capítulo 3 y versículo 19, nos está hablando de otro tipo de ceguera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos ahí como el pecado, la oscuridad, que es la que se refleja cuando, o es la que sale a la luz cuando es expuesta delante de la luz. Hay personas que no quieren aceptar esa luz y no les interesa ver esa luz. En la Biblia y en la vida real hay diferentes tipos de ceguera. Hay una ceguera física, hay una ceguera mental y hay una ceguera espiritual. La ceguera física, todos sabemos, es aquella enfermedad o malformación del sistema ocular o todo lo que tiene que ver con el sistema de visión, que una persona, por diferentes circunstancias, puede ser por una lesión física, puede ser de nacimiento, puede ser por cualquier motivo, no puede percibir la luz. La ceguera mental o la ceguera del alma es aquella persona que tiene un trastorno cognitivo y no sabe descifrar cuál es su estado mental. Yo no sé si estoy bien o estoy mal. Yo no sé reconocer cuál es mi estado mental. A eso se le denomina ceguera mental. Aquella persona que no sabe reconocerse ni reconoce cómo están las demás personas. No sabe si está alegre o si está feliz o no sabe
o no percibe el estado de aquellas personas, de ese estado mental. El individuo es inconsciente de los demás estados mentales del resto que le rodean. Y el tercer tipo de ceguera es la ceguera espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, vamos a ver lo que significa esta ceguera espiritual, en los cuales el Dios de este mundo o de este siglo, entre paréntesis, podemos decir Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la ceguera espiritual es para toda aquella persona que se le presenta la luz delante, el Evangelio de salvación, y no lo acepta. Y no lo acepta porque no lo quiere ver, porque está ciego, porque no entiende que si no acepta esta salvación se va a ir a una vida de condenación. Esta es la ceguera espiritual. Y estas cegueras, que ahora ya sabemos que hay de 3 tipos, y que no vamos a distinguirlas, porque vamos a entender claramente lo que voy a decir a continuación, pueden estar producidas por varios tipos. Uno, por una lesión, como he dicho antes, una lesión física, pero también puede ser por una lesión emocional y también puede ser por una lesión espiritual. Esta lesión espiritual se denomina pecado. Cuando una persona reitera en su pecado, cuando la luz le ha sido manifiesto y Jesucristo y el Espíritu Santo ha redarguido de pecado sobre un ser humano y este ser humano continúa en el pecado, se produce una lesión espiritual. Esta lesión espiritual se denomina ceguera, como hemos dicho hace un momento. Igual puede pasar por una lesión emocional. ¿Cuántas personas de un género han tenido problemas en un matrimonio o han tenido problemas en un noviazgo y de repente quieren cambiar su estilo de vida, quieren cambiar su estilo a otro estilo que no es el adecuado? Y ahí tienes muchos homosexuales que por una herida emocional, por una ceguera emocional, por un trastorno emocional, pues cambian sus condiciones a condiciones que no son de naturaleza. Y la segunda o el segundo motivo que hablaron los apóstoles en esta lectura que hemos tenido es una herencia, una ceguera por causa de una herencia. Es el caso del ciego que acabamos de leer. Acordaros que lo material es producido por lo espiritual. ¿Qué dijeron los apóstoles? Señor, ¿ha pecado él o han pecado sus padres? O sea, él es ciego porque alguien ha hecho algo malo. La consecuencia de su ceguera viene a consecuencia del pecado. Pero este pecado, ¿de dónde se produce? Porque si es de nacimiento, ¿quién es el que ha pecado aquí? Entonces, de alguna manera, la Biblia nos abre las puertas a los pecados pasados por transmisión genética. Como puede ser un ciego que es de transmisión genética porque sus padres eran ciegos, porque tenían un defecto, por ejemplo, en el nervio óptico, y este niño nace con un defecto en el mismo nervio óptico y tampoco puede ver. Esa es la parte física. Pero también es posible que en Éxodo capítulo 34 y versículos 6 y 7 se nos habla de una transmisión totalmente diferente a la genética
transmitida con el ADN. Y pasando Jehová por delante de Moisés, porque Moisés le preguntó, dime quién eres tú, yo quiero conocerte cara a cara, yo quiero saber quién eres tú, quiero ver tu rostro. Y el Señor pasó por él en la peña, le puso su mano, no le dejó ver su cara, pero sí que le dejó ver sus espaldas. Y pasando Jehová en ese momento, Jehová mismo proclama estas palabras. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Este es nuestro Dios. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén, hasta ahí. Este es nuestro Dios. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amén. El que es malvado sigue siendo malvado. Que visita la iniquidad o los pecados o la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto se llaman maldiciones que una persona puede recibir de sus padres, de sus abuelos o de sus tatarabuelos o bisabuelos. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a poner aquella persona que tenía una abuela que era bruja, que le gustaba meterse en el mundo del ocultismo, que hacía sesiones espirituales, que hablaba con entes espirituales, que en la Biblia están totalmente prohibidas, porque las entes espirituales que vamos a hablar son las que hemos leído antes, el Dios de este mundo, porque nuestro Dios, en primer lugar, nos ha dejado su palabra para hablar. En segundo lugar, nos ha dejado su espíritu dentro de nosotros. Y en tercer lugar, nos ha dejado la comunicación perfecta llamada oración, en que nosotros cuando queremos hablar con el Padre, oramos y se nos abre una ventana en el cielo y llegamos hasta el trono de Dios para hablar con Dios. Pero hay personas en este mundo que no tienen a Dios en sus corazones y que se creen y que pueden y que tienen la capacidad de hablar con estos seres espirituales que sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que dice que son seres de maldad en los lugares celestiales. Y los seres de maldad solo nos pueden traer cosas malas. Y dentro de esas cosas malas que nos traen maldiciones. Puede ser que uno en una sesión espiritista pregunte, a ver, yo quiero saber qué trabajo tengo que coger, o yo quiero saber ciertas cosas, y realmente un espíritu hable, adivine y le dé respuesta a lo que él ha preguntado. Lo que él no sabe es que con esa respuesta viene un poder espiritual que queda impregnado en su alma, en su espíritu, y que se llama maldición. Esa maldición, cuando esa persona muere, sin Cristo, pasa a sus hijos, o pasa a su hogar. ¿Nunca han escuchado ustedes de las casas encantadas? De aquellos lugares donde no saben por qué las puertas se cierran, hay sonidos extraños, donde una maldición se ha quedado en un lugar concreto, un espíritu inmundo que está circulando en ese lugar. ¿Por qué? Porque se habían hecho cosas o se habían hecho pecados que traían estas maldiciones. Esa es la transmisión que estaban hablando los apóstoles. El pecado de sus padres, que era muy malo, es que el pecado es por consecuencia que juntamente con el ADN, cuando sus padres tuvieron relaciones y recibió el alma de los padres, ese alma venía infectado con una maldición. Es lo que están diciendo aquí los apóstoles. Y el Señor Jesús les contesta diciendo que no, que en este caso concreto no es así, sino para que sea manifestada la gloria de Dios.
¿Por qué? Porque Jesús estaba realizando los milagros que estaba realizando obligatoriamente, porque eran las señales del Mesías. La tercera transmisión de una ceguera espiritual o física es la transmisión por demonios. Una persona que le ha abierto la puerta al diablo. ¿Cómo? Pues hay muchas puertas que se le pueden abrir al diablo a través de la pornografía, de ver repetidamente pornografía, así se le abre la puerta al diablo, a través del juego del tarot, de la adivinación de las cartas, de la adivinación del futuro, a través de las loterías y de los juegos, porque nosotros los cristianos, nuestra lotería es la ganadora. ¿Cómo se llama nuestra lotería ganadora? Jesús. No necesitamos otra lotería, nosotros lo tenemos, nosotros hemos ganado, nosotros hemos cogido el número ganador, que se llama Cristo. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Y ahora Cristo nos da las órdenes de la lotería ganadora, que es, cuando ores al Padre, pide por el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día, Dios nos lo da. Tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Somos poseedores de lo que Dios quiere que poseamos. Y lo que no, a Dios ve que no nos puede ser, que no nos convenga. Imaginémonos a aquella persona que está siempre pidiendo, Señor, es que yo quiero un coche más fuerte, un coche que corra más, y yo quiero un coche que vaya más rápido, y yo quiero un coche, pues un deportivo. Bueno, y el Señor no se lo da, porque si se lo da, a lo mejor al tercer día se mata en una primera curva. No todo el mundo puede poseer todas las cosas, porque no, ni mentalmente ni físicamente está preparado. No todo el mundo puede ser rico, porque mentalmente no está preparado, porque uno puede recibir mucho y perderlo todo, y perder su alma. ¿Cómo dice el proverbio? No me des mucho, no vaya a ser que te niegue. No me des poco, no vaya a ser que tenga que robar. Dame lo justo, lo necesario. ¿Por qué? Porque el dinero es muy atractivo. Y hay una transmisión a través de los demonios, como hemos dicho, a través de estas puertas que traen pues enfermedades físicas y espirituales. Tenemos el ejemplo del Gadareno, Mateo 12, 22. Entonces trajeron a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego veía y el mudo hablaba. Vemos cómo esta enfermedad era una enfermedad espiritual que afectaba a lo físico. Esto hablamos en el mundo espiritual y en el mundo antes de Cristo. Antes de Cristo. Cuando Cristo vino con una serie de milagros, porque ¿no os habéis dado cuenta o no os ha llamado la atención que Jesús hiciera barro y se lo pusiera en los ojos? ¿No es un milagro un poquito extraño? Que Jesús con su saliva hiciera un barro y se lo pusiera en los ojos y le dijera, ve, lávate y cuando vengas ya, o cuando te estés lavando ya te vendrá a la vista. Que Jesús no tiene poder para en ese momento haberlo sanado, o es que ese barro tenía algo especial. Mirad, nos dice Mateo capítulo 11 y versículo 5, y a partir de aquí vamos a leer, muy bien, versículo 3 va bien. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, y sabemos que Juan el Bautista era el enviado, el que venía antes del Señor. Y Juan el Bautista le pregunta, envía a sus discípulos y dice, preguntarle al Señor esto, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En un momento de duda, en un momento
de depresión, podíamos decir. Él se encontraba que había llevado una buena vida para Dios y sin embargo se encontraba en la cárcel, porque además que luego lo iban a matar y le iban a cortar la cabeza. Él no lo sabía todavía, pero en ese momento de debilidad le pregunta a Jesús: Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el esperado? ¿Realmente eres tú? La respuesta de Jesús fue la siguiente. Le dijo Jesús: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estos milagros de Jesús eran la prueba de que Él era el Mesías. Es lo que le estaba diciendo a su primo Juan el Bautista, primo en la carne, porque era primo de parte de María. Lo que le estaba diciendo es que los milagros hablan por sí mismos. Y estos milagros que hizo Jesús fueron de muchos tipos. Por eso hizo lodo, porque los milagros de Jesús fueron de todas las maneras. Él habló, Él tocó y sanó a leprosos, que a los leprosos no se les podía tocar. Él les tocó. Él mandó: tu hijo vive, tu hijo vive. Y el hijo de un noble en la distancia fue sanado. Sin decir nada, sin hablar, simplemente en su presencia se multiplicaron los panes y los peces. Y por hacer lodo con su saliva se hizo este gran y maravilloso milagro. El ciego es sanado física y espiritualmente. Este ciego fue sanado de las dos maneras. Y esto nos demuestra que ningún milagro convierte a nadie. El milagro es la palabra de Dios, como vamos a ver a continuación. Cuando este ciego salió a la calle, cuando este ciego se convirtió a Cristo porque creyó en Él, no sabía quién era, sabía que era un tal Jesús, sabía que era uno que pasaba, que las multitudes lo seguían, pero no sabía exactamente quién era ese Jesús, pero creyó en Él. ¿Qué le pasó? Que empezó la incredulidad en el resto de los que le rodeaban. ¿Será él o será el otro? Aquella persona que un día era un borracho, un jugador, un mujeriego, y se convierte al Evangelio y de la noche a la mañana cambia. Ese ciego se vuelve que tiene vista, que sabe lo que es bueno, que sabe lo que es malo. ¿Y qué es la primera consecuencia? Que los que están a su alrededor dicen: ¿es él? ¿O le han lavado el cerebro? ¿O no será él? ¿Quién será esta persona? La incredulidad de los religiosos, de todos aquellos que estaban rodeando al ciego, que hasta llamaron a sus padres para preguntar si realmente era ciego. ¿Realmente el Señor te cambió? ¿Realmente tú antes eras así? ¿Realmente tu vida era de esta manera? La incredulidad de la familia y de los amigos, la presión del mundo sobre todos aquellos que se convierten. Esto es una cosa normal y corriente, es la presión. ¿Por qué? Porque los ciegos guían a ciegos, pero los que ven el camino y saben por dónde pueden ir. En el versículo 25 de este capítulo 9 de Juan, entonces él respondió y dijo, porque le preguntaron si lo conocía, si sabía quién era. Y la respuesta del ciego fue muy sorprendente. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Muchos cristianos les cuesta testificar del Señor,
que no tienen la capacidad o la sabiduría, o no conocen tantos versículos, o no saben cómo pueden testificar del Señor. Él no tenía ni idea de nada, pero una cosa sabía, que antes era ciego y ahora veo. Ese milagro fue el que el Señor hizo en su vida. Ese milagro es el que nosotros tenemos que proclamar. Nosotros antes éramos ciegos, ahora vemos la luz, ahora vemos el camino. Nuestra ceguera espiritual ha sido un milagro. Dios ha hecho un lodo con nosotros, nos ha quitado esa ceguera espiritual. Ahora vemos su testimonio. Pero aquí pasa algo, que el versículo 34 nos va a decir que todo aquel que recibe a Cristo recibe una exclusión social, una exclusión quizá de su grupo religioso, quizá de su propia familia. Respondiendo le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, a los religiosos. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. Lo expulsaron. ¿De dónde? Del templo. En aquel lugar no había otro lugar de culto. Era el templo donde estaban los religiosos. Dios había hecho un gran milagro en esta persona. Él dice, yo no sé quién es Jesús, yo no lo conozco, yo no sé, no creo que sea pecador, porque nunca se ha oído que un pecador abra los ojos de un ciego. Tiene que ser alguien que Dios le escuche. ¿Cómo puede ser? A mí, yo era ciego y ahora veo. Él decía las palabras que conocía, las 5 palabras que conocía, no conocía nada más. Sin embargo, su entorno social lo expulsó de su vida. ¿Por qué? Porque todos eran ciegos y él había recibido la vista. Y ya no hablo de tema físico, sino espiritual. Esa era la diferencia. Él veía claramente lo que había a su alrededor, mientras que los demás estaban ciegos en sus delitos y en sus pecados. Ahora, cuando él les predica, porque también les predica, y le dice que acaso queréis vosotros ser sus discípulos, que tanto me preguntáis y queréis saber, y tanto queréis saber, que acaso queréis ser sus discípulos. Y la predicación siempre produce 2 cosas. Cuando tú le hablas a tu prima o a tu primo, cuando tú compartes un mensaje del Señor, un versículo de salvación, siempre la predicación del Evangelio produce 2 cosas: aceptación y vida eterna, y rechazo y la muerte. Esto es importante. Cuando uno está delante de la elección más importante de la vida, que es el Evangelio de salvación, aquel lodo en los ojos, se podía decir, que tenían que curarle, él podía haber hecho, me lo limpio y no creo en este hombre, o realmente voy al estanque y allí me limpiaré en el agua y yo seré sano de mis pecados. Vista para ver la verdad. ¿Qué fue lo que hizo el muchacho cuando Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es? Vamos a ver el versículo del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo, ¿quién es, Señor? Para que en él crea. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? Cuando nos convertimos, adoramos a nuestro Salvador, adoramos a nuestro Jesús, adoramos a nuestro Señor. Adorar no es solo cantar,
Adorar es todo lo que hacemos. Cuando venimos a la iglesia a congregarnos, obedeciendo sus mandamientos, estamos adorando. Cuando ofrendamos a la iglesia, estamos adorando. Cuando oramos al Señor, estamos adorando. Cuando le damos gracias por los alimentos, estamos adorando. Cuando huimos del pecado, estamos adorando. Cuando le decimos que no a la vecina que viene a arrastrarnos a la discoteca, estamos adorando. Cuando viene la tentación a nuestra cabeza y luchamos contra ella, estamos adorando. Esa es la adoración de todo ser humano, hijo de Dios, no de cualquiera. Porque solo los hijos de Dios pueden adorar a Dios. Es un mandamiento que se nos dio. Solo los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. No hay más ciego que el que no quiere ver. Aquella persona que recibe a Cristo, aquella persona que se le explica el Evangelio y no lo acepta, tiene una ceguera total. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Estas palabras nos hablan de una ceguera total. Aquellos que se creen que tienen la vida a través de otra manera que no sea a través del Hijo, están ciegos en sus delitos y pecados. Por eso, cuando se le predica el Evangelio a uno, el Evangelio no es solo salvación, también es condenación. Uno se puede condenar si no acepta a Cristo. Uno se puede salvar si acepta a Cristo en su corazón. Versículo 40. No hay más ciego que el que no quiera ver. Entonces algunos de los fariseos estaban con él al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Ellos estaban hablando de una ceguera visual, pero Jesús está hablando de la ceguera espiritual. Vosotros estáis ciegos, más que ciegos. Versículo 41. Y le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este versículo nos habla del Evangelio. El Evangelio es la luz. Ellos recibieron el Evangelio de salvación, igual que el ciego. ¿Crees en el Hijo de Dios? Ese es el Evangelio. Palabras sencillas. ¿Crees en el Hijo de Dios? Ese es el Evangelio. ¿Qué hizo el ciego? Sí, Señor, creo, y le adoró. ¿Qué hicieron ellos? ¿Que acaso estamos ciegos nosotros para creer en el Evangelio? Esa fue la respuesta de ellos. Jesús murió por todos los pecados para ser libre del castigo eterno. Y este castigo, esta luz del Evangelio es una espada de vida y de muerte, como he dicho hace un momento. Es una espada de vida o de muerte. Vida para los que están ciegos y reciben la vista. Muerte para los que se creen que tienen vista, pero están ciegos y no quieren recibir la vista. Cuando uno recibe el Evangelio y no lo acepta, es condenado. ¿Por qué? Porque ya ha recibido la luz del Evangelio. La ceguera espiritual es muy mala. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esta es la vida, esta es la luz. Juan 3:18. Juan 3:18. Y esta es la condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios.
Mateo 12:30. El que no es conmigo, ¿con quién estás tú? O estás con Jesús o estás en contra. No hay dos caminos, no hay tercer camino, no hay una tercer vertiente. Es que yo tengo un caminito aquí y un caminito allá. Es que mi paso va por aquí y va por allá. Eso se llama engaño propio. Eso no se llama tener fe. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El Evangelio no es un juego, hermanos. El Evangelio no es vamos a jugar al Evangelio, al cristianito. Hay un juego en internet que se llama el cristianito y yo voy a jugar ese juego. Y voy los domingos o escucho una predicación por internet o canto alabanzas y yo me creo que soy cristiano. Pero o estás con Cristo o estás en contra de Él. ¿Y cómo sabe uno si está en Cristo? Porque recoge y no desparrama. ¿Quién es el que recoge? El que recoge los frutos, el fruto del Espíritu. No es por los dones que se conoce a un cristiano, sino por el fruto, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza. ¿Cuál te dejo? La fe. La fe. Lucas 12. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12, hemos dicho del 40. Sí. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos. Hasta el 53. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra. Estas son las palabras de Jesús. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión, división. Porque de aquí en adelante, 5 en familia estarán en casa, divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. 2 se han convertido, 3 son inconversos. Esa casa está dividida. Esa casa no está unida. Porque 2 siguen al Señor y 3 siguen al diablo. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o estás en contra. Eres un siervo, o haces las cosas que tienes que hacer, o si viene el día en que el Señor venga, y a lo mejor no es en el arrebatamiento, a lo mejor el Señor te llama a su presencia y te ha cogido fuera de tiempo.
sin arrepentirte, haciendo lo malo, sabiendo hacer lo bueno, ese será azotado, será castigado. Esto no es un juego el cristianismo, es una vida con Jesús. Mira, con esto quiero acabar. Primera de Corintios 1:18. ¿Quiénes son los locos? Los ciegos. ¿Quiénes son los cuerdos? Los que ven. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que están ciegos, los que viven en sus delitos y en sus pecados. Pero a los que se salvan. ¿Esto a quién es? A nosotros. Es poder de Dios, el Evangelio, porque nos salva, porque nos lleva. Segunda de Corintios 4, versículos 5 y 6. Hay una ceguera en el mundo, hay una ceguera en nuestras familias, hay una ceguera en nuestra ciudad, en nuestro barrio, hay una ceguera que se puede curar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Nosotros que estábamos ciegos, vimos porque la luz nos resplandeció. Acordaros cómo hemos empezado. ¿Qué es la ceguera? La imposibilidad de ver la luz. Nosotros no podíamos ver la luz, pero el Evangelio nos resplandeció. El Evangelio nos salvó, nos sacó de esa ceguera espiritual. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Os habéis visto el mensaje que he puesto ahora en todo lo que se refiere a nosotros? Ver y conoce la iglesia. ¿He puesto eso? Ven y conoce a Jesús. Esto es el Evangelio. Esta es la iluminación, el conocimiento de Jesús. La única persona que nos puede dar la vida. La única vida. Amén.